Buenas tardes, saludos ex toto corde. Señoras y señores, vamos a continuar en nuestro congreso. Daré la palabra a don Piotr Rozáke, conocido de todos nós, un sacerdote correspondiente del Comité de Expertos del Camino en Polonia, y con muchísimas relaciones académicas institucionales con la Universidad de Navarra. Es un pensador, para mí un pensador, un teólogo que nos provoca, que nos hace pensar sobre el acto extraordinario, el acto milenar de la peregrinación. Vamos a escucharlo en la peregrinación en el pensamiento teológico. Tiene don Piotr la palabra 30 minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a este congreso y sobre todo a esta parte pastoral de nuestra reflexión. Casi de forma natural pasamos a estas cuestiones de cómo atender a los peregrinos y sobre todo de teología de la peregrinación, del significado teológico. Yo creo que muchos de nosotros observamos que la idea de peregrinación últimamente experimenta una cierta inflación semántica, pasando de un significado estrictamente religioso a otro muy amplio y general. De ahí que hoy se la emplee para designar un viaje al lugar, por ejemplo, y a las tumbas de los músicos, como ocurre con Jim Morrison en París, a veces se llama también peregrinación. Algunos hablan de la Catedral de Bilbao, y no se trata del templo, sino del estadio de fútbol, naturalmente, para algunos. Incluso se habla de la peregrinación de los ateos o peregrinaciones de las herencias culturales. O sea, ¿a quién pues se debe llamar peregrino? Parece que no hay nada extraordinario en esta pregunta, porque en realidad el desafío de cada época era encontrar el verdadero peregrino. Varios profetas, entre comillas, contemporáneos, anunciaron el fin de la peregrinación, como Zygmunt Bauman, y la providencia, en su sabiduría y su sentido de humor, les dejó ver el renacimiento de la peregrinación. Otros mantenían, como mencionado Bauman, que no era la peregrinación la que había desaparecido, sino la especie de peregrino se había extinguido y se la había sustituido por caminantes, vagabundos y jugadores. La razón de esto es que para la gente ya la gente no se dirige a un destino, porque esa era la esencia de un peregrino, sabe hacia dónde se dirige, sino simplemente sale a dar paseos. En esta ponencia quisiera analizar desde el punto de vista teológico la esencia de la peregrinación y reflexionar qué tipo de teología necesitamos actualmente que sea capaz de describir el fenómeno jacobeo en toda su riqueza sin reduccionismos que frecuentemente observamos. Así como Dios pregunta en el paraíso, Adán, ¿dónde estás? Nosotros deberíamos preguntarnos, peregrino, ¿dónde estás? Resulta sorprendente la escasa reflexión teológica existente sobre el peregrinar, que no se reduce a lo que la gente piensa sobre su camino, en comparación con la multitud de reflexiones de carácter sociológico, económico e histórico. ¿Cuál es el valor teológico de un viaje al lugar santo? Las misas medievales pro iter agentibus pueden arrojar mucha luz al respecto. Apuntaban a Dios que cuida a la persona que emprende un viaje y su fin consiste en el beneficio espiritual del peregrino,
en acercarle a la salvación, aunque sea por el descubrimiento de que muchas cosas en la vida no dependen de uno mismo. Descubrir esta dimensión teológica tropieza hoy con ciertas dificultades culturales, porque por un lado se describen una serie de fenómenos materiales. Por ejemplo, podemos leer mucho en revistas y blogs sobre los esfuerzos físicos del andar, lo que hay que llevar consigo para la peregrinación, pero por otro lado falta el elemento formal, que es la clave para saber por qué uno está andando, y precisamente a este sitio y no a otro. No es fácil descubrirlo, especialmente en tiempos en los que se dice poco sobre las verdaderas motivaciones. Por ejemplo, la película The Way muestra claramente que todos los protagonistas que recorren el camino, supuestamente por motivos carentes de toda connotación religiosa, como perder peso, dejar de fumar, etc., así lo dice en la película, en realidad parecen ocultar sus motivaciones de fondo. En otras palabras, caminan porque buscan algo más. No es de extrañar que cuando se habla del efecto camino, se suele omitir la descripción más profunda y se pone el foco en lo superficial. Es como hablar de un cuadro del Greco centrándose en el lienzo, en la composición química de la pintura, en lugar de analizar de qué cuadro se está hablando, de qué es este cuadro. Hay quienes equiparan la peregrinación con una búsqueda antropológica de sí mismo. Es una especie de intento de apropiación laica secular de la idea de peregrinación, en la que nunca se habla de Dios o del apóstol Santiago, sino que se centra todo en las vivencias de peregrino. En tal teología secular, el peregrino está enfocado en sí mismo, y si bien es cierto que la peregrinación tiene un efecto terapéutico, llamémoslo así, dado que la gracia se basa en la naturaleza, y no es de extrañar que la naturaleza se beneficie de la presencia de la gracia, para un peregrino secular, sin embargo, el efecto terapéutico parece que es el objetivo principal. La reflexión contemporánea ofrece varias tipologías posibles de un peregrino del siglo XXI. Entre ellas vale la pena distinguir dos tipologías que se presentan en esta tabla, como una muestra por dónde va esta tipología, buscando descripción fenomenológica de lo que está ocurriendo. No obstante, la pregunta que nos podemos hacer esta tarde es si la teología secular de la peregrinación es la única posible. Vale la pena resumir brevemente los cambios teológicos que se han producido a lo largo de los siglos para captar la esencia y los elementos teológicos claves para descripción del peregrino. Una vez hecho esto, se presentará la clasificación básica de la teología contemporánea de la peregrinación. Es significativo que durante siglos en Santiago el criterio para identificar al peregrino fue la pietatis causa. Así aparece en la Compostela de hoy. La pietas, en latín, es una de las virtudes atribuidas a la justicia, relativa al culto de aquellos a quienes debemos nuestra existencia, y por lo que en la aretología tomista significaba respeto a Dios y a los padres, aunque el término devotio se usaba a menudo para distinguir la relación con Dios, origen absoluto de nuestro ser. La piedad para Santo Tomás es una virtud relacional que describe el debido, como él decía, ordo ad Deum, es decir, la vinculación de toda la vida humana con Dios. En este sentido, piadosa puede ser cualquier actividad, si no termina en la misma actividad, sino que se abre a algo, a alguien más. En otras palabras, volviendo al vocabulario tradicional cristiano, le da a lo cotidiano un significado sobrenatural. No es importante lo que haces, sino cómo lo haces, si te lleva a tu meta final o no. Pienso que para entender la pietatis causae compostelana hay que remitirse a esa tradición tomista muy alejada de la intuición actual de la piedad con el sentimiento. Para Santo Tomás, la piedad es una forma de vida ordenada según lo más importante. En la Edad Media se peregrinaba a Compostela para intentar recuperar este orden de la vida marcado por el fin último del hombre. Todo lo demás, por ejemplo,
Por dónde iban o dónde dormían era la cuestión secundaria. El peregrino del medioevo siempre iba motivado por la pietatis causa, es decir, por su ansia de poner orden en la vida, de jerarquizarla y de relacionarla con el fin último. Desde esta perspectiva vale la pena resumir brevemente la historia de la teología de la peregrinación para saber qué acentos teológicos se ponían en cada época o cómo se justificaba teológicamente la peregrinación a los lugares santos. Durante los primeros siglos del cristianismo, el tiempo de los padres, se ponía el acento en la sacralidad del lugar. De ahí que las tumbas de los mártires o la llegada a la Tierra Santa era percibida como una forma de contacto directo con las huellas del Salvador y de los santos. El motivo de peregrinar era la veneratio de los santos como intercesores y patronos, construida sobre la memoria de su vida y su testimonio, por ejemplo, los milagros. Para el Oriente cristiano, lo crucial en el culto era el ícono del santo, mientras que para el Occidente cristiano lo crucial era su tumba, en plan general. Así, para la teología patrística, en el centro estaba la unión con la iglesia de los bienaventurados en el cielo, el sentimiento de unidad con los mártires y de darse cuenta de que el cristiano habita en este mundo como un forastero, como un peregrino que transita hacia la verdadera patria, tal como lo describe la famosa carta a Diogneto. La esencia de la peregrinación no era saciar la curiosidad, sino profundizar en la fe estando en los lugares relacionados con la vida del Salvador. La teología medieval de la peregrinación pone en el centro a Dios y cómo llegar a Él. El esfuerzo se realiza como medio para obtener la salvación y mantenerse en la unión del cuerpo místico de Cristo. Muestra de ello es la ansia por obtener reliquias, tener contacto físico con la huella material, aumentar la piedad y dinamizar la fe. El cristianismo, en este sentido, como sabemos, difiere del judaísmo y del islam por su aceptación del gesto de tocar el cuerpo del fallecido, algo impensable en otras dos religiones. Además, con relación a los pecados, el peregrinar tiene carácter expiatorio, pero no como un castigo sin sentido, sino como una liberación interior. De ahí que el papel de las indulgencias o la intención de obtener el milagro a través de un santo. La base de esta teología construye la antropología tomista, que admite que en la peregrinación está todo el hombre y no solo su alma. No extraña entonces que en la cristología medieval dominen la meditación sobre Cristo sufriente y los sermones que le muestran al Señor como arquetipo de peregrino, como vemos en esta obra de Fray Angélico. Un elemento esencial para la mentalidad medieval es ir al santuario ex voto, es decir, por la promesa hecha ante alguna necesidad o acción de gracias, algo que marca la misma fe y el progreso espiritual. Sin embargo, con la aparición de la corriente espiritual devotio moderna, la teología moderna vuelve a fijarse en el foro interior de la peregrinación. Las circunstancias exteriores pierden su relevancia teológica para la vivencia espiritual. Se puede notar la influencia de la teología protestante, que critica la práctica de la peregrinación para obtener las indulgencias y solo entiende la peregrinación como un camino desde el pecado hacia la gracia. Es entonces cuando más frecuentemente se cita la historia de Abraham, padre de la fe, con su confianza en la promesa y otorgamiento de la gracia. Se trata de un proceso interior que fija la atención del peregrino en su vivencia espiritual, que será reforzada luego por el giro cartesiano, que opone fuertemente el espíritu y a la materia, y se centra en el pensamiento como elemento antropológico clave. Las teologías postmodernas intentan, por un lado, recuperar el significado perdido de la dimensión físico-corpórea de la peregrinación, que se desvaneció después de la revolución cartesiana, y por otro lado, recuperar el fin de peregrinar. Sin embargo,
Es una teología que se centra más en el hombre que en Dios. El tema clave para esta teología de la peregrinación es el efecto o fruto de peregrinación en la solución de sus problemas y dificultades. El peregrino postmoderno camina para encontrar respuestas a sus dilemas y su viaje se parece como viaje de Tobías por el desierto, como vemos en la pintura de Jacek Malczewski. Los últimos años transcurridos bajo el marco del llamado en filosofía postsecularismo significan un lento renacimiento del interés por el fin y la recuperación de la perspectiva integral. Según esta versión de la teología de la peregrinación, el aspecto religioso no es un añadido, un aspecto más entre otros, sino el que da el sentido de la propuesta. No importa si el peregrino lo admite o no, pues forma parte de un horizonte hermenéutico, como lo hubiera dicho Gadamer, gracias al cual se puede comprender lo que vive el peregrino. No se trata simplemente de volver de la religiosidad de antes, sino más bien, como muestran las encuestas, se trata de una conexión con las búsquedas de sentido y trascendencia. Se trata de buscar un lenguaje afín al de la cultura contemporánea para que se pueda expresar el sentido religioso en categorías comprensibles para el hombre de hoy. Aún a riesgo de incurrir en simplificaciones, se podría sugerir el siguiente diagrama del principal enfoque de las teologías de la peregrinación a lo largo de los siglos. Vemos cómo cambiaba, en qué se ponía acento en distintas épocas. La configuración de cada una de estas teologías depende en gran medida de la mentalidad cultural y de las corrientes filosóficas dominantes, pero el núcleo queda ligado a los elementos esenciales de toda la peregrinación en la tradición cristiana. ¿Cuáles son estos elementos? Hay ciertas verdades claves en el discurso teológico que guían la reflexión y sirven de base para afirmaciones detalladas. La teología de la peregrinación, sin embargo, las integra inscribiéndolas en el contexto más amplio. Entonces, ¿qué elementos construyen esta comprensión cristiana de la peregrinación? Podemos distinguir como dos acercamientos, uno desde arriba y otro desde abajo. Tradicionalmente, las teologías de la peregrinación se construyen de arriba a abajo, así inscritas en el paradigma bíblico, y se diferenciaron entre sí según la verdad que se enfatizaba. Por ejemplo, la encarnación como paradigma teológico era lo más importante para las teologías patrística y moderna, mientras que la redención lo era para la medieval. Sin embargo, en cada forma de esta teología es necesario hacer referencia a la historia de la salvación y la dimensión escatológica. El fundamento es la verdad sobre Dios que se hace hombre y se relaciona, por tanto, directamente con la materia, lo que hace posible experimentar a Dios a través de lo material. Según Tertuliano, ¿qué es la peregrinación? Se refleja en lo que pasó con los que querían llegar a Jesús, pero no podían por la multitud que rodeaba a Cristo, como es el caso de la Virgen María y de los familiares de Jesús, según este pasaje del Evangelio de San Marcos, el 3er capítulo. Para los primeros cristianos era la imagen y el sentido de la peregrinación, abrirse paso hacia Cristo a través de la multitud de cosas que dificultan llegar a Él. El sentido bíblico de la peregrinación, especialmente en el Nuevo Testamento, se desplaza evidentemente hacia el culto en espíritu y en verdad, que sitúa el encuentro con Cristo en el centro del sentido teológico de la peregrinación, independientemente del lugar. Más bien, el significado del santuario debe leerse en el espíritu de la fe del pueblo de Dios, que experimenta la cercanía de Dios en lugares especiales. La peregrinación es posible porque Dios es quien se revela y se comunica al hombre, y lo hace en un lugar y tiempo determinados, no se revela en abstracto. Este es el sentido, la experiencia del éxodo, que resulta paradigmática para la peregrinación, pues permite adentrarse en lo que es su visitación al pueblo y su presencia.
Dios se da a conocer a través del éxodo, tanto en la salida de la esclavitud como en la entrada a la tierra prometida. Para explicar las relaciones mutuas de los componentes de peregrinación en la otra perspectiva, digamos desde abajo, arriba, partiendo de la experiencia cotidiana de los peregrinos, resulta útil una teoría filosófica aristotélica llamada hilemorfismo, que construye la identidad del ser a partir de los elementos materiales y formales de los que consta el ser. En el contexto de una peregrinación, el elemento material puede ser el camino con todas sus dificultades físicas, mientras la motivación, ¿por qué voy a un lugar sagrado?, es el elemento formal. Ninguno de estos dos elementos considerados aisladamente da sentido a la peregrinación, sino la combinación de ambos. La forma es necesaria porque configura la materia, dándole unidad. El mero estar materialmente en la peregrinación no ofrece ninguna garantía de fruto espiritual. No se trata de algún automatismo, pues es necesario tener este enfoque formal, que es la mencionada motivación piadosa. De ahí la insistencia en la teología medieval de esta cuestión formal. Esto hace de la peregrinación un camino de oración y de una experiencia teológica. Los aspectos formales podemos presentar en forma de algunas actitudes del peregrino que le forman como un viajero peregrino y no uno que se simplemente traslada de un sitio al otro. Entre los elementos formales podemos distinguir la fe en Dios, la experiencia de la comunión con la Iglesia, la dimensión escatológica, la libertad recuperada, la cuestión de indulgencias, la piedad y su encomendación a Dios. Creo que en la teología sacramental tenemos también que ver con la división entre materia y forma, ¿no? El agua y la fórmula bautismal. Pues si aplicamos esta regla a la peregrinación, creo que nos surgen varias ideas interesantes para el debate contemporáneo. El problema con el aspecto formal no es que se siempre revela de forma muy clara, pues la fe de peregrino es muchas veces implícita, oculta, difícil de distinguir. Inspira varios de sus comportamientos hacia los demás, siendo fuente de motivación, pero no se revela fácilmente. Bueno, tampoco vemos la gravitación, ¿no? Pero la experimentamos cuando caemos en la calle. En otras cosas, y en otras ocasiones, se la verá de forma explícita esta fe de peregrino, con signos claros e identificables. De esta manera, el desafío para la teología de la peregrinación será marcar el camino de la forma implícita a la forma explícita. El concepto interesante para las teologías de la peregrinación me parece que es también volver a lo que decían los padres de la Iglesia, pensando en la sacramentalidad de la peregrinación. Ellos utilizaban incluso la frase sacramentum peregrinationis, no en sentido estricto de los 7 signos sacramentales, sino algo que a través de lo material nos hace progresar, un signo que da más de sí, no termina en el mismo sitio. Yo creo que al tratar en la peregrinación en clave de sacramento, se indicaba que junto al camino físico horizontal, el peregrino realiza un camino espiritual, lo cual se transmitía también a través del pórtico de la gloria, donde junto a las imágenes escatológicas se abría para el peregrino otra dimensión de su camino, la vertical, podríamos decir. Taxonomía de las peregrinaciones contemporáneas, o sea, qué teologías de la peregrinación se cultivan hoy y afectan la comprensión del Camino de Santiago. Para algunos la peregrinación será solo lo externo y así lo reducen a una de sus manifestaciones. Bueno, es una descripción verdadera, pero incompleta. Una peregrinación puede describirse, por ejemplo, desde un punto de vista político,
Pero afirmar que se organizó por motivos solamente políticos es una transgresión metodológica, ya que se trata de encontrar un denominador común. Y para comprender el fenómeno hay que ir más allá y no parar solamente en lo primero que descubrimos y describimos. La clave sigue siendo descubrimiento de eso teológico que hoy parece que se pasa por alto en la literatura. ¿Qué criterios teológicos diferencian los enfoques de la peregrinación entre estas descripciones? ¿Cómo difieren entre sí? Presentemos algunas de las propuestas, cómo se podría dividir en la literatura contemporánea varias diferentes teologías. Por un lado, se intenta describir la peregrinación en el contexto de la salvación a la que el hombre está llamado. El peregrinaje hacia un lugar santo indica y anticipa la experiencia del encuentro con Cristo. Los fines de la peregrinación no son cognitivos, pero su importancia está relacionada con el hecho de que nos permite anticipar la salvación. En esta categoría se incluirán todas las teologías de la peregrinación que enfatizan la trascendencia en la experiencia del peregrino como motivo principal para emprender una expedición y como criterio que la distingue del turista. En tal configuración, la peregrinación se refiere a la meta trascendente de la vida humana. Todo en la peregrinación se subordina a ella y los frutos de peregrinar, el fortalecimiento en el amor, se leen en esta perspectiva. Se referirán estas teologías soteriológicas principalmente a eventos como Éxodo, para recordarles que la peregrinación se trata de la salvación eterna. Desde la perspectiva del peregrino se hará hincapié en la orationis causa, es decir, se camina hacia el santuario con el fin de orar, pidiendo por la gracia. En el extremo opuesto del espectro están las teologías antropológicas de la peregrinación, que sitúan al hombre en el centro, siguiendo los pasos de las transformaciones modernistas, enfatizando el camino per se y no su meta, no su final. Definen el propósito de las peregrinaciones desde una perspectiva terrenal como un beneficio para una persona que asume el desafío religioso. Será hincapié en los beneficios de la peregrinación, los cambios que se producen en el famoso well-being del peregrino y el crecimiento de las virtudes. Podemos distinguir también dos otras teologías de peregrinación, inclusiva y exclusiva. Las teologías inclusivas enfatizarán los signos de trascendencia que, aunque no se nombren, constituyen el marco religioso de la peregrinación. Buscarán al peregrino anónimo, siguiendo el célebre término de Karl Rahner, que adopta el trasfondo religioso de su viaje, aunque no siempre es consciente de ello. Recorriendo el camino de Santiago y participando en rituales, orando, escuchando y viendo las catequesis en la piedra, los templos, ermitas, el mismo pórtico de la gloria, que es una catequesis en la piedra, el peregrino hace explícita su fe. Para muchos peregrinos lo sagrado parece estar mudo, porque no habla su idioma. Con el paso del tiempo, sin embargo, adquieren las bases del alfabeto y son capaces de cultivar la fe cada vez más consciente. Y si ocurre esto, sí que podemos hablar de una peregrinación que hace explícita la fe que antes era implícita. Este proceso puede ilustrarse con la famosa imagen del místico molino de Vézelay, donde arrojar granos de la vida cotidiana se traduce en la harina de lo sobrenatural. Por otro lado, las teologías exclusivistas, en el punto de partida, esperan declaraciones claras de filiación religiosa, prácticas religiosas, participación en la liturgia y la conciencia expresa de la peregrinación religiosa. La diferencia entre peregrino y no peregrino para este tipo de teología es muy clara y se basa en gestos o motivos religiosos exteriores, sobre todo. Contrariamente a las teologías inclusivistas, se integran herencia cultural, dimensiones antropológicas y un propósito religioso trascendente, lo que los exclusivistas separan estas dimensiones destacando solamente la parte religiosa.
Hay otro tipo de teologías de peregrinación que son de expiatorio, penitencial y terapéutico. En este sentido, podemos distinguir este grupo de teologías que está presente en el mundo de las peregrinaciones de forma tradicional. Por ejemplo, en las peregrinaciones medievales, también se habla de peregrinación penitencial, como expiación de los agravios cometidos, cuando ir a Santiago se asociaba a la penitencia impuesta por un confesor. La clave de esta forma de entender la peregrinación como obra penitencial era la percepción del papel de la dificultad como expresión del amor, gracias a la cual se redimen los pecados humanos. El objetivo de tal peregrinación penitencial era recuperar la libertad perdida por el mal, la integración social y el retorno a una vida libre de pecado. Las formas contemporáneas de esta interpretación penitencial incluyen peregrinaciones realizadas después de experimentar algún mal o como una forma de asumir la responsabilidad del mal. Por ejemplo, en la realidad de la prisión también se organizan los caminos de Santiago, aunque no llegan a la meta de la ciudad del apóstol. Otro tipo de la teología es transformacional. Está en relación con la terapéutica, pero con un matiz diferente, pues lo que está buscando es no la sanación de las heridas, como en el caso de la penitencial, sino más la renovación y transformación de la vida. Para algunos, la peregrinación, teológicamente hablando, es, como dicen los autores Thoreau y Anderson, un viaje con intención transformadora, que se expresa en la nueva identidad que adquiere el peregrino al volver a su hogar. Esto se debe al valor del encuentro con Dios que se traduce a la experiencia de ser uno mismo, de ampliar la vida personal. Y la última de las peregrinaciones que podemos mencionar es la sacramental, que pone énfasis entre lo material y lo espiritual religioso, es decir, que ve lo material como peregrinación a través de un siglo, o ve los signos, el esfuerzo material, como puerta a lo sagrado. Como decía, es una teología de fuertes raíces patrísticas, inspirada por el platonismo, en la que se enfatiza el valor del signo, no como esencial en sí mismo, sino referido a algo más, a la realidad de fuente. Las experiencias externas del peregrino, importantes, que se expresan a través de varias descripciones antropológicas, se integran con la experiencia religiosa. Bueno, conclusión. Según parece, en las teologías de la peregrinación, el criterio no concierne a la mera presencia de elementos antropológicos o soteriológicos, sino que a sus relaciones mutuas, a una cierta jerarquía. Se puede observar un déficit de un enfoque soteriológico en la explicación teológica, a favor de uno antropológico, lo cual no es sorprendente considerando el llamado giro antropológico que ocurrió en el siglo XX, en teología me refiero. No obstante, hay que advertir la postura cambiante en el ámbito teológico que busca un elemento diferenciador de una descripción puramente fenomenológica de la peregrinación. En efecto, este elemento diferenciador es la salvación, entendida como don último de la libertad, que explica la experiencia de la peregrinación. En este contexto, el florecimiento de la investigación psicológica o sociológica requiere un complemento teológico para que el cuadro constituya el todo adecuado. Sería conveniente lograr sintonizar ambas formas de interpretar el fenómeno de peregrinación. En el campo de la investigación teológica hay tendencias a transformar la peregrinación en un turismo religioso, pero también direcciones opuestas a la sacralización de eventos turísticos. Se desacraliza la peregrinación y sacraliza, digamos, eventos turísticos. Se puede observar estas cosas, hemos visto esto esta mañana. Esto a mí me recuerda la historia bíblica del patriarca Jacob, que vestido de la piel animal, que imitaba la mano de su hermano Esaú,
quería recibir la bendición de su padre Isaac. El anciano Isaac nota que la voz es la voz de Jacob, pero la mano le parece, porque ya perdió la vista, como la mano de Esaú. Algo similar quizás afecta a la peregrinación, al turismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Piotr, por el gran interés de su ponencia.